Video les voy a contar algunos conceptos básicos de la teoría de grafos para poder iniciar el trabajo con la siguiente unidad. Inicialmente les quiero contar que un grafo consta de un conjunto de vértices, puntos o nodos, que son los que ustedes ven indicados en este lugar, con A, B, C y D, y también un conjunto de pares ordenados o arcos, que son los que ustedes ven en este lugar, con E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y E sub 5. Tenemos a continuación otro ejemplo de un multigrafo y qué es lo que los diferencia. En realidad un grafo es un multigrafo, pero que no tiene ni bucles, es decir, un bucle es un arco que comienza y termina en el mismo vértice, ni lazos múltiples. Los lazos múltiples son aquellos que conectan los mismos vértices, ¿sí? En este caso B y C están conectados en dos oportunidades con E5, E sub 5 y E sub 4. Entonces, en este primer tramo de la unidad vamos a trabajar con grafos. Grafo entendido como aquel multigrafo que no tiene arcos múltiples ni bucles, como ustedes ven en este caso que es E sub 6. Algunos conceptos básicos a trabajar dentro de lo que es la definición de grafo. Uno de ellos es el grado de un vértice. El grado de un vértice se define como la cantidad de lazos que inciden en él. Por ejemplo, si ustedes pueden observar en el vértice A tenemos como grado 2 porque tenemos dos arcos que inciden en él. Si observamos el vértice B, vemos que su grado es 3, en el vértice C también 3 y en el vértice D 2. Si sumáramos todos los grados que tienen los vértices del grafo, obtendríamos que ese resultado es el equivalente al doble de la cantidad de arcos que tiene el grafo. A continuación, la definición de camino y todas las que se desprenden de él. Un camino es una sucesión de arcos y de vértices y lo podemos nombrar a partir de los arcos que intervienen o de los vértices que intervienen. En este caso yo opté por usar los vértices que intervienen en él y elegí armar un camino que vaya desde el vértice A al vértice D. Por ejemplo, A, B, C y D. Podría haber pensado, por ejemplo, en A, B, D o A, C, D. Eso va a depender un poco de alguna de las condiciones que les ponga el ejercicio. Entre ellas, una condición va a ser la longitud del camino. La longitud del camino está representada por la cantidad de arcos que intervienen en ese camino. Entonces, si pensamos en el ejemplo anterior, tenemos que la longitud de ese camino es 3, porque de A a D, con este ejemplo que yo armé, tenemos 3 arcos en intervención, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. El camino cerrado, como otra de las definiciones que se desprende de camino, es aquel camino en el que el vértice inicial y el vértice final son coincidentes, son lo mismo. Por ejemplo, armé un camino en el que voy desde A hasta A recorriendo el vértice B y C. Por ejemplo, A, B, C, A. Vamos a ver A, B, C, A como un ejemplo para hablar de camino cerrado. Un sendero también es un camino, pero que tiene arcos diferentes. Por ejemplo, DCBA DCBA es un camino que particularmente es un sendero porque todos sus arcos son distintos. Tenemos la definición de trayectoria y ustedes ven que yo acá marqué en color que en un sendero los arcos son diferentes. En una trayectoria también hablamos de un camino, pero en el que sus vértices son diferentes. Pensé en el camino del que hablamos al principio, el camino ABCD, en el que ustedes ven que todos los vértices por los que paso son distintos. Para que hablemos de una conclusión, tenemos que saber que toda trayectoria va a ser un sendero, porque si hablamos de vértices diferentes, necesariamente sus arcos también lo van a hacer. Un ciclo es un camino cerrado en el que los vértices son distintos, porque hablamos de una trayectoria en términos del ciclo, pero hay una coincidencia entre el primer y último vértice, y tenemos que saber que para que esto se pueda generar, necesitamos tener un camino cuya longitud sea mayor o igual a 3. En términos de la conexión, ahora que es el siguiente tramo de definiciones, un grafo es conexo cuando entre dos vértices del grafo, este es todo un grafo, cuando entre dos vértices de un grafo existe una trayectoria que los conecta. Por ejemplo, este grafo no es conexo porque si miramos, por ejemplo, el vértice D no tiene conexión con nadie. Este se llama punto aislado o vértice aislado. Y también, si quiero ir del vértice B al vértice E, es imposible, no hay trayectoria existente, así que no es conexo, no hay conexión entre todos los vértices del grafo. En cambio, este otro sí es conexo
puedo ir perfectamente de un vértice al otro recorriendo los lazos del grafo sin problemas. Dentro de un grafo conexo hay algunas definiciones que se desprenden de él. Por ejemplo, la distancia entre dos vértices. Esa distancia entre dos vértices es la longitud del camino más corto que los une. Por ejemplo, si yo quiero mirar la distancia que hay entre el vértice A y el vértice F, entre el vértice A y el vértice F, la distancia más corta es 2. Podría ir por otro lado, pero esa distancia no sería la más corta. El diámetro, en cambio, es el máximo de distancia entre dos vértices. Entonces, no necesariamente tengo que mirar A y F, tendría que mirar todos los vértices en su conjunto y ver cuál es el camino más largo que tengo que recorrer para llegar de uno a otro. En el ejemplo este es 6 ese diámetro. Y el punto de corte es el vértice que si lo quitamos, el grafo deja de ser conexo. En este caso, el punto de corte sería D. Imagínense ustedes que si eliminamos este vértice y todas las conexiones que llegan a él, el grafo deja de ser conexo. No podría, por ejemplo, pasar desde el vértice A al vértice H. Bien, y con este punto de corte cerramos esta primera explicación del primer grupo de definiciones de la teoría de grafos para poder iniciar con la práctica.